255. Después de la familia, la corporación constituye la segunda raíz ética del Estado hundida en la sociedad civil. Fíjense, después de la familia, dice Hegel, la corporación constituye la segunda raíz ética del Estado, es decir, aparece lo ético, aparece lo universal, ¿cierto? Pero estamos, dice él, hundidos en la sociedad civil. Ya les indicaba en los parágrafos anteriores que para Hegel esto es muy importante porque Hegel no quiere que las contradicciones de la sociedad civil las resuelva el Estado. El Estado tiene una tarea política para Hegel. El Estado tiene que asegurar el bien común, las leyes, las normas, las instituciones que permiten vivir una vida en libertad. Eso es lo que hace el Estado. Como en la sociedad civil la libertad está muy cuestionada porque es una libertad de lo arbitrario, pues entonces las corporaciones aparecen como raíz ética, pero todavía en la sociedad civil, todavía en el horizonte de la sociedad civil. Y eso es importante otra vez porque Hegel no cree que haya una solución a las contradicciones de la sociedad civil fuera de ella, sino tiene que existir dentro de ella. Dice, la primera, la familia, contiene una unidad sustancial, los momentos de la particularidad subjetiva y la sustancialidad objetiva. Eso ya lo sabemos, ¿no? La familia unida por el honor no tiene diferencia. Todos sus miembros son unidos por el amor, todos sus miembros se protegen a sí mismos por ese lado amoroso y ahí la diferencia es mínima. Claro que puede haber, digamos, miembros de la familia que pierdan la cabeza, que pierdan el coco, pero justamente la familia tiene como tarea tratar de reducir esa arbitrariedad del individuo y está unida por el amor. La segunda, aquí ya es la sociedad civil, une en cambio de un modo interior esos momentos que en un principio se van escindido en la sociedad civil en la particularidad reflejada sobre sí de las necesidades. Es decir, la corporación lo que hace es efectivamente ese reino de las necesidades, el reino de la sociedad civil, que multiplicó el dispendio, el lujo, el derroche, pues particularizó a cada uno, lo mismo que diferenció tantas necesidades, diferenció los trabajos para resolver esas necesidades. Y eso, esa diversidad, esa multiplicidad, es justamente lo que la corporación tiene que enfrentar. Ella aparece en un horizonte de diferencia, aparece en un horizonte de diversidad, pero es una diversidad que ya pasó por la diferencia, a diferencia de la familia. La familia está unida por el amor. La corporación está unida por un lazo ético, el trabajo, el reconocimiento, el derecho a la participación social, el ser algo en la sociedad, y sin embargo sigue siendo una base común, una base ética, pero a diferencia de la familia, ya contiene la diferencia, ya contiene la diversidad, ya contiene la multiplicidad. Dice Hegel, aquello que se había escindido en una sociedad civil en una particularidad reflejada sobre sí de las necesidades y goces y en la universalidad jurídica abstracta. Aquí Hegel retoma el punto de partida de la filosofía del derecho, decía, sí, desde el punto de vista jurídico todos los miembros de la sociedad son iguales, pero igualmente abstractos. En el reino del derecho todos somos iguales, pero todos somos abstractos. No tenemos, no hay ninguna ley que diga, Sergito puede hacer tal o cual, o Yaret puede hacer tal o cual, no. Las leyes son para todos, ¿no? Simplemente dicen, si alguien comete tal cosa, pasará tal otra cosa. Entonces Hegel, a diferencia de ese mundo, que es el mundo sí, de los iguales, pero de los iguales sin personalidad, la corporación es los iguales con personalidad, los iguales que a través de su trabajo, a través de sus habilidades personales, han logrado unificarse en una asociación que sin duda los unifica, pero los unifica porque se han mostrado como diferentes. Es decir, la corporación es la identidad de la identidad y de la diferencia. Por eso anuncia el Estado, porque no es solamente la universalidad jurídica, todos somos iguales, sino es la universalidad reflexionada, la universalidad mediatizada por el trabajo. Eso es la corporación. Por eso es una raíz ética del Estado, pero se encuentra, perdón, hundida todavía en la sociedad civil. Dice, con esta unión el bienestar particular se realiza como derecho, es decir,
el miembro de la sociedad civil tiene derecho al bienestar. Ya no es solamente el accidente, la contingencia de si lo logrará o no, sino el derecho a lograrlo. Este parágrafo 255 también tiene una observación. Dice Hegel ahí, la santidad del matrimonio y el honor de la corporación son los dos momentos alrededor de los cuales gira la desorganización de la sociedad civil. La sociedad civil desorganizada y arbitraria tiene, sin embargo, dos dominios, por decirlo así, de lo universal, la santidad del matrimonio y el honor de las corporaciones. Si la sociedad civil es el reino del desorden, pues tanto la santidad del matrimonio, que funda una familia, como el honor de la corporación, que crea una asociación de iguales en el ámbito del trabajo, son en cierto modo lo que lucha, lo que contrarresta esa desorganización de la sociedad civil. Perdón que insista, pero este es el leitmotiv de toda esta parte. Hegel reconoce que la sociedad civil burguesa es arbitraria, contingente y despiadada. Pero él no ve todavía una transformación como la verá Marx. Él cree que dentro de la sociedad civil la sociedad civil burguesa, se puede encontrar un remedio a esa desorganización a través de las corporaciones. Las corporaciones anuncian la vida en común, pero la anuncian dentro de la sociedad civil. Son la unidad de la identidad y de la diferencia. Cuando pasemos al Estado, la diferencia habrá sido resuelta, habrá sido reflexionada y ya vivimos en una unidad reflexiva. Pero aquí todavía no. Aquí la corporación tiene que luchar contra un desorden que es connatural a la sociedad civil. Este apartado tiene un agregado y dice, la moderna eliminación de las corporaciones tuvo por finalidad que el individuo se hiciera cargo de sí mismo. Pero aún aceptado esto, la corporación no altera la obligación del individuo de procurarse su propia ganancia. Cuando dice eliminación de corporaciones está pensando en los gremios, ¿no? Y es verdad, seguramente ustedes recuerdan, o me permito recordárselos, uno de los primeros movimientos del capitalismo fue justamente acabar con los gremios, es decir, acabar con esa particularización. De hecho, durante mucho tiempo, y en la época de Hegel esto debió ser muy común, había reglamentaciones para impedir que los trabajadores se asociaran. El primer sindicato, digamos, nacional en Europa debe haber aparecido, esos sindicalistas visitaron a Marx para decirle, somos el primer sindicato nacional y queremos que tú seas un poco nuestra cabeza conceptual. Es el momento en que Hegel le dice, no, saben que yo no soy marxista. Quiero decir con eso, en la época de Hegel, no solamente no se permitían las corporaciones, es que estaban literalmente prohibidas. El capital, su primer movimiento fue desintegrar toda asociación de trabajadores, convertir al trabajador en aislado, convertirlo en individuo que no pudiera defenderse, que no tuviera los medios de defensa de un solo individuo contra el movimiento global de la sociedad. De manera que, dice Hegel, la eliminación de las corporaciones hizo que se integrara eso y mandó a cada uno pues a la subsistencia individual, ¿no es cierto? Aceptado eso, dice él, la corporación no altera la obligación que cada uno tiene de procurarse su propia ganancia, pero ya no en las mismas condiciones. Si la disolución de los gremios mandó a cada trabajador a luchar por sí mismo, bueno, la lucha por sí no desaparece con la corporación, pero ya no es una lucha individual, ya es una lucha colectiva y es una lucha común. En nuestros estados modernos, los ciudadanos tienen una participación restringida en los asuntos generales del Estado. Es, sin embargo, necesario proporcionar al hombre ético, además de sus fines privados, una actividad universal. Aquí está otra vez la razón de las corporaciones. Es necesario proporcionar al hombre ético, además de sus fines privados, una actividad universal. Déjenme detenerme en este punto porque es importante. Hegel no solo valora la actividad individual, él dice que la sociedad civil es
el primer estado racional porque es la primera vez que el individuo puede expresarse por sí mismo. No es verdad que Hegel quiera hundir a todos en la totalidad del Estado, ni siquiera en la totalidad de las corporaciones. Hegel dice no, la sociedad civil, aparte de todos los deméritos que tiene un mérito fundamental que es ahí el individuo se quiere, lucha por sí mismo y expresa su voluntad. Es la primera vez en la historia de la humanidad que el individuo se ve obligado a tomar este papel activo. La sociedad civil lo mandó a trabajar aisladamente, pero al mismo tiempo le dio la obligación de hacerse valer por sí mismo. Y eso para Hegel es fundamental de las sociedades modernas. Las sociedades modernas son impensables si el individuo no se compromete consigo mismo, si el individuo no compromete su acción para lograr los fines que él persigue. El burgués, que es la figura de la sociedad civil, el burgués tiene muchos problemas, pero tiene un gran valor. Quiere verse en el mundo reflejado y actúa para ello. Y eso para Hegel ya no se puede renunciar a eso. Ya no hay manera, según Hegel, de que el Estado nos obligue a todos a hacer tal o cual o a ponernos el uniforme de Mao. Eso para Hegel sería impensable. Si algo nos enseñó la sociedad civil es que cada uno queremos tener nuestras manías, cada uno queremos tener nuestros fines, ¿no? A unos les gustan los perros San Bernardo, a otros les gustan los chihuahuas, a otros les gustan los gatos, a otros les gustan los hámsters, qué sé yo. Es verdad que nos perdemos en las manías, pero tiene el mérito, dice Hegel, de que nos particularizamos. Y ya no queremos vivir la vida de otros, queremos vivir nuestra vida con nuestras manías. Y eso para Hegel es fundamental. El sujeto de la sociedad civil puede tener muchísimos problemas, pero al mismo tiempo tiene el valor de que él quiere verse en el mundo y trabaja para verse ahí. Por eso dice que las corporaciones no eliminan eso. La corporación no es una especie de anonimato al trabajar, no. El trabajador tiene la obligación de realizar su propia vida. A eso está obligado en la sociedad civil moderna, pero ahora ya no lo hace desprotegido, lo hace al interior de una organización que le protege. Dice, esta universalidad que no siempre ofrece el Estado, la encuentra en la corporación. El Estado no asegura a cada uno ni el bienestar, ni la riqueza, ni el reconocimiento, pero la corporación sí los encuentra. Vimos anteriormente que al ocuparse de sí, el individuo en la sociedad actúa también para otros, pero esta necesidad inconsciente no es suficiente. Solo en la corporación se alcanza el nivel de una eticidad pensante y consciente, de una universalidad pensante y consciente. Por supuesto, las corporaciones deben estar bajo el control superior del Estado para evitar que se conviertan en gremios. Yo les decía, Hegel rechaza la acusación que le hacen con frecuencia de que él está pensando en una suerte de gremios modernos. No, para él el gremio es una organización de privilegios. Esto no es así, la corporación está bajo el control del Estado, es decir, del fin común. Y dice literalmente, para que no se rebajen a la miserable condición de gremios, a la miserable condición de gremios, es decir, para que no se rebajen a ser una pandilla de privilegiados que quieren vivir una vida aparte. Esto es parte de la vida en común, ¿es cierto? Pero en sí, por sí, la corporación no es un gremio cerrado, sino el devenir ético de las profesiones individuales y la elevación a un círculo en el que adquieren fuerza y honor. Ahora vemos por qué nos acercamos al Estado. La corporación es lo universal dentro de la sociedad civil. La universal que toma la particularidad, la hace suya y le da un papel de reconocimiento y un lugar común. La corporación une lo particular con lo universal. Y como esa es la unidad fundamental del Estado, pues estamos en el umbral del Estado. La corporación anuncia esa reconciliación que la sociedad civil es incapaz de dar, pero que, si se lograran las corporaciones, haría su aparición como parte de la vida ética en la sociedad civil, es decir, en lo arbitrario y en lo contingente.